Está con nosotros Jordi Valverdu, que va a dictar una conferencia magistral que se llama Máquinas como nosotros, los robots como prueba y horizonte. Bueno, yo os voy a hablar sobre las máquinas y dos conceptos relacionados con la creación de máquinas. Por un lado, las máquinas como una prueba de lo que sabemos que son los seres humanos o cómo pensamos que funcionamos. Y luego, otra idea muy interesante, y aquí es donde entronca más con aspectos relacionados con el arte y con la creatividad y con la innovación y con nuevas inteligencias o nuevas formas de ser fisiológicamente, la noción de horizonte. Es decir, concebir la robótica, por un lado, como un espacio para entender cómo funcionamos y reproducir partes de nuestras mejores formas de funcionar, y por otro lado como horizonte donde nos gustaría llegar. En la robótica proyectamos lo que queremos hacer. Bueno, desde mi perspectiva personal, mi interés por la robótica es una pasión, además de un área de interés académico. Me fascinan, me parecen un reto singular para el ser humano, para nuestra inteligencia, para nuestro futuro. Hay muchas cosas implícitas en el desarrollo de máquinas inteligentes, sea lo que quiera decir inteligente. Bueno, mis publicaciones básicas ya las han listado. Simplemente para que os hagáis una idea, mi otra área más específica dentro de este grupo de investigaciones es la cognición de las emociones y la investigación sobre cómo diseñar máquinas emocionales o cómo implementar sistemas que sean semejantes a los emocionales en los seres humanos, pero para el uso en máquinas. Bueno, empezaré haciendo una reflexión sobre algo que sucedió hace pocos años, y fue justo antes de que yo fuera a Japón. Si os recordáis, se produjo un tsunami muy importante que provocó una deflagración y un accidente en la central nuclear de Fukushima. Y entonces esto tuvo unas diversas consecuencias. Para empezar, tenía que solucionar el problema de la central nuclear y había un gran dilema. Para empezar, cómo conseguir llegar a las infraestructuras para conseguir controlar el incendio, para que el conflicto no fuera a más. Es decir, podía explotar la central y entonces convertirse todavía el problema en algo mucho más grande. Y entonces no había demasiadas opciones. La primera opción, que es la peor, pero que es la que finalmente funcionó mejor, implicó utilizar grupos humanos, pero eran grupos humanos que eran grupos suicidas directamente. Era gente que sabía que si formaba parte del operativo moriría al cabo de muy poco tiempo, de hecho a pocos meses. Toda la gente que entró, sucedió lo mismo que sucedió bastantes años antes para la gente joven en la central de Chernobyl. Recuerdo que cuando se colapsó, se tuvo que hacer un armazón y toda la gente que participó en la evacuación y luego en la construcción murieron todos con cáncer y hubo muchos problemas, pero alguien lo tenía que hacer. La otra opción que pensaron, además de enviar seres humanos, fue enviar robots, ¿no? Entonces, Japón, no sé si lo sabéis, pero son unos fanáticos de la robótica y especialmente de la robótica humanoide. Y algo así como su robot de bandera nacional, el orgullo del país, es Asimo, que es este robot que ha creado Honda. Y todos los japoneses dijeron, pues envíate a Asimo, ¿no? El problema es que Asimo hace cosas increíbles, pero solo las puede hacer en un entorno realmente amigable, donde no haya grandes conflictos. Seguramente habéis visto muchas imágenes de Asimo, subiendo escaleras, bajando escaleras, caminando, incluso corriendo, saltando poquito, ¿sí? Esquivando personas a tiempo real, sirviendo bebidas. Pero esto, aunque sea muy difícil y muy impresionante, no sirve de nada cuando tienes que entrar en una infraestructura que ha explotado, donde hay fugas, donde el suelo se ha despedazado, donde hay agua, donde hay... Y entonces, muy a su pesar, los japoneses tuvieron que contratar los servicios de iRobot, una empresa norteamericana, que sin hacer tantas tonterías como los robots humanoides que hacían en Japón, envió una versión más o menos semejante a la de este robot para que entrara en la central nuclear y encontrara las posibilidades y hiciera algo así como un estudio de lo que estaba sucediendo. Para los japoneses esto realmente supuso una humillación nacional. Es decir, ellos mismos considerándose como
la culminación de nuestro planeta de los estudiosos sobre la robótica y sobre los robots que hacen cosas más increíbles, resultó que cuando tuvieron un problema en su propio país, de los que están acostumbrados como un terremoto, aunque este fue un conflicto más de nivel mayor al que se esperaban y superó incluso sus propias barreras de seguridad, cuando intentaron encontrar una solución con su propia tecnología no pudieron, tuvieron que ir a los americanos y con un robot que parecía un juguetito comparado con los suyos, que realmente son bastante más complicados. Además, en todo este proceso aparecieron otros robots que no salieron tanto en la prensa, pero sí que se llaman un poco, como por ejemplo este, que se llama Paro, un robot muy simple, que básicamente es algo así como una mascota de compañía, ¿sí? Que te hace algunas cosas, puede monitorizar de forma muy básica, pero simplemente es un ser que lo que da es contacto humano. Y a mucha gente mayor que había en esta zona, donde se produjo el tsunami, para que estuvieran más relajados y para que tuvieran algo de contacto humano, que es un problema que tenemos los seres humanos cada vez más, y más cuando nos hacemos mayores, que la gente se queda sola, la gente no se toca, la gente no está sola. Con este robot pues se encontraron bastante mejor. Es como un ciclo y una paradoja de cuál es el estado de la robótica hoy en día. Esto tuvo una consecuencia bastante divertida desde un punto de vista práctico, que es que desde un punto de vista internacional se plantearon, para ver, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿qué son? ¿Tonterías o son cosas serias? ¿No? ¿Queremos hacer robots que funcionen o vamos a hacer chorraditas para salir por la televisión? Y entonces DARPA, financiada por el ejército norteamericano, el Departamento de Defensa, que han hecho grandes aportaciones, pero no pensando en hacer aportaciones a la humanidad, pero las han hecho en muchos ámbitos, matemáticas, en lógica, en computación, en muchas disciplinas, diseñaron un nuevo concurso que se llama el DARPA Robotics Challenge, y en el 2013 hicieron un nuevo tipo de prueba, y las pruebas implicaban que los robots de forma autónoma tuvieran que superar diversas pruebas. Una era subirse a un vehículo y conducirlo para desplazarse. Otra prueba era subir por unas escaleras de forma independiente. Otra prueba era abrir unas puertas. Otra prueba era caminar por una zona con escombros. Y a partir de aquí, pues ver qué robot lo hacía mejor. Aquí hay el scoring final de los robots. Algunos de los robots no dieron ni un punto. El robot de la NASA, por ejemplo, les falló la comunicación wireless, no hizo nada, millones de dólares invertidos, hizo una mierda, perdón con la expresión, pero fue la primera vez que los especialistas mundiales en robótica humanoide, pero no solo humanoide, sino robótica realmente aplicada en entornos humanos, para hacer cosas reales en entornos humanos, se plantearon retos reales. Y entonces fue bastante increíble lo que sucedió. Muchos robots no puntuaron, algunos puntuaron extremadamente poco. Lo que es divertido, no tengo tiempo ahora, pero si alguien quisiera, se lo puede ver, las promociones previas a este concurso de los diversos grupos de robótica. ¿No? Pues tenemos un super robot ahí, humanoide, precioso, brillante, ¿sí? Bien diseñado, que luego no era capaz de hacer nada, subir una escalera, abrir una puerta y entrar, ¿no? Que algo que parece sencillo, y es lo que no es sencillo. Es decir, una de las cosas que ha demostrado la robótica y la inteligencia artificial es que los seres humanos somos muy complicados, y los seres vivos hacemos muchas cosas muy difíciles sin ser conscientes que es muy difícil. Aunque, si lo pensáis con un cierto detenimiento, ¿cuánto tarda un ser humano en controlar su esfínter? ¿Sí? ¿Cuánto tarda un ser humano en caminar correctamente? ¿Cuánto tarda un ser humano en aprender a tomar objetos o lanzarlos de forma correcta? ¿Cuánto tarda un ser humano en aprender el lenguaje simbólico? Si es un niño o una niña, más el niño que la niña, ¿no? Pero tardamos mucho, tardamos años, ¿sí? Años. O sea, nuestra capacidad de aprendizaje es muy larga y es una característica de nuestra especie que se llama neotenia, y tiene un fundamento evolutivo que lo que hace es permitir que durante un largo periodo de tiempo nuestro cerebro pueda incorporar más información y mejorar todas nuestras habilidades. Pensad qué hacen los niños cuando empiezan la escuela a cabo de poco tiempo. Motricidad fina,
agarrar un objeto pequeñito y hacer cositas como escribir es algo, desde un punto de vista de la ingeniería, extremadamente complicado. Controlar la micromusculatura de la mano para hacer cosas realmente precisas que como las hacemos todos no las valoramos, pero son muy complicadas. Cuando se intenta reproducir es cuando no se puede hacer de una forma sencilla. El robot ganador, curiosamente, era japonés, era un robot de un grupo que era una spin-off de un centro de Tokio. Lo que sucedió es que inmediatamente después de ganar, Google compró este equipo y ahora pertenece a Google, y también la plataforma más grande de robots que participaba en este concurso, que era el robot Atlas, que pertenecía a Boston Dynamics, una empresa norteamericana, que proporcionaba esta plataforma robótica a diversos equipos que puntuaron relativamente bien, también fue comprada por Google, que es otra tendencia que ya la lanzo. Google está invirtiendo muchísimo en robótica y en inteligencia artificial, en todos los niveles. ¿Por qué? Bueno, pues es que es el futuro. Cuanto más tengas controlada esta tecnología, más beneficios vas a tener desde un punto de vista social. Bueno, lo que quería plantearos ahora es los robots como prueba. Aquí veis las evoluciones de Asimov. No vamos a ver vídeos porque se iba a alargar mucho, pero si alguien tiene tiempo o a alguien le interesa, se los podría mandar o les podría mandar los enlaces. Es muy divertido ver lo que costó hacer simplemente que un robot andar, simplemente hacer esto. Esto es muy complicado, ¿sí? Porque tengo que hacer una planificación, tengo que tener un centro de equilibrio, tengo que estar haciendo todos los cálculos motores, y si además lo quiero hacer más rápido es más complicado. De manera que se tardó décadas, de hecho décadas, y se tuvo que hacer una inversión ingente en millones de dólares para conseguir hacer una máquina que simplemente andara. Lo digo porque todavía ahora, cuando presentan a Asimov como la cima de robótica humanoide que hace muchas cosas, camina como un viejito. Si os fijáis, camina así. Pobrecito, a ver cómo le enseñan a andar, ¿no? Que tiene que, claro, es que andar normal es complicado, bastante complicado. Ya es increíble que haga lo que haga, ¿sí? O que articule y pueda hacer ciertos movimientos de inclinación, o incluso que corra. En el momento que haces un salto, tu cuerpo está en pura inercia, ¿sí? No hay forma de controlar cuando estás en el aire qué va a pasar. Lo que puedes hacer es adaptarte para lo que va a pasar cuando vuelvas a caer en el suelo, ¿sí? Pero no hay un contacto constante de alguna pieza que hace el equilibrio. Esto parece una tontería, pero conseguir, me acuerdo todavía hace unos años, no sé si 7, 8, cuando consiguieron que Asimov corriera, ¿sí? Y lo hiciera bien. Que luego esto, otras personas y otros grupos como Boston Dynamics lo que hicieron es trabajar en este concepto, el de robots dinámicos, que están en continuo movimiento y justamente se adaptan entre salto y salto, que es algo que nosotros no hacemos de forma directa, pero más o menos es lo que estamos haciendo. Yo estoy en un estado dinámico ahora, no estoy totalmente estático, ni tengo todas las articulaciones bloqueadas. Mis músculos van bloqueando secciones en función de lo que quiero hacer, pero siempre estoy en dinamismo. ¿A qué cosas se tuvieron que enfrentar los investigadores en robótica? A caminar, el proceso de la visión, que también parecía que sería algo sencillo, y todavía hoy en día es muy complicado. Los seres humanos hacemos cosas increíbles. Por ejemplo, yo sé que todos sois seres humanos, aunque os veo un poco mal, o os veo a ciertas personas con penumbras, o con algunas personas con luces, o vais vestidos de una forma, o os peináis, pero puedo reconocer que sois personas. Bueno, así no, así sois puntos pseudo-humanos. Pero hago una inferencia y lo entiendo, ¿no? Agarrar objetos, por ejemplo, parece una tontería, pero todavía hoy es unos momentos claves de la investigación en robótica, cómo hacer sistemas que agarren de forma adaptativa los objetos. Algo tan sencillo como hacer esto. Para empezar implica algo sencillo, que es que yo, sin pensarlo, he escogido la forma más sencilla, que es hacer esto. Pero yo podría haber hecho esto, ¿sí? O podría haber hecho esto. ¿Por qué no lo he hecho? Porque es absurdo. He optimizado la tarea que iba a hacer y la he procesado de forma automática. Al mismo tiempo, yo he tenido que reconocer este objeto, que no es este objeto, ni es este objeto de aquí, ¿sí? Y aunque le dé la luz y aquí cambie, esto no es un problema. Por ejemplo, mi niño pequeño, que tiene 3 años, a mí me fascina porque puedo ver lo mal que piensa y veo cómo va aprendiendo. Tiene una foto
en un libro infantil que se ve un camión, ¿sí? Pero un camión tan limpio que tiene muchos reflejos. Y siempre que lo ve dice, está roto. Él procesa los reflejos como hendiduras, como una deformación de la superficie. No ha entendido todavía, su cerebro todavía no entiende. Pobrecito, lo quiero mucho, con toda mi alma. Pero todavía no ha entendido, y siempre lo repite, piensa, a ver qué día su cerebro por fin en este punto no le ha ayudado todavía, ¿no? Quiero ver cómo se equivoca más. Pero en el resto de cosas lo hace bastante bien. Es como yo, pero en pequeñito. Entonces, es sin bigote, ¿eh? Es divertido. Pero yo puedo ver que aunque haya unos reflejos, no está roto. Yo sé que aquí hay agua, no hay un elemento súper pesado que hace que esto pese 55 kilos, sé aproximadamente qué peso tiene, sé qué fuerza tengo que hacer cuando me acerque, sé más o menos por dónde cogerlo, agarrarlo, ¿sí? Entonces, esto parecen tonterías, pero programar esto en una máquina es que es extremadamente complicado. Simplemente diferenciar que esto es un objeto y esto es otro objeto totalmente diferente, ¿sí? Y una vez lo tuviera, ¿para qué sirve esto? ¿No? Saber el contexto, la semántica del mundo, ¿sí? Algo así como una fenomenología artificial de las cosas. Que los seres humanos, vuelvo a insistir, lo hacemos de forma automática, pero cuando queremos que una máquina lo haga, cuesta mucho que lo haga. De hecho, todavía hoy en día los investigadores en visión artificial están luchando para conseguir cosas como esta, que no son nada sencillas, para nada sencillas. Reconocer objetos, entender las situaciones, hacer predicciones. Nuestro cerebro apareció desde un punto de vista evolutivo, y el cerebro de todos los seres que tienen sistema nervioso, para hacer predicciones de movimiento, ¿sí? La función básica de nuestro cerebro es hacer cálculos sensorimotores, cálculos de movimiento corporal, y hacer predicciones, hacer mapas, hacer simulaciones de lo que va a suceder y ir recalibrando. Voy a poner el ejemplo de la botella. Yo voy a agarrar la botella, pienso, quiero agarrar la botella, aunque ya estén todos los participantes del mismo ejemplo, y hago la proyección de lo que voy a hacer, y mi cuerpo está sabiendo si estoy haciéndolo o no lo estoy haciendo, porque si voy a agarrar la botella y la voy aquí, pues me he tomado algo de mezcal antes de empezar, ¿no? Si no, no sería normal. Mi cuerpo lo va viendo, la visión va corrigiendo, yo voy disparando la musculatura, me voy acercando, veo que lo hago y cierro. Esto, insisto, parece una tontería. Programadlo en una máquina que lo haga de forma correcta y autónoma. Muy complicado, ¿sí? A veces cuando se hacen demostraciones de brazos robóticos, está puramente programado dónde va a ir y con qué fuerza. El robot no está calculando nada, ¿sí? Se lo ha programado para hacer exactamente un movimiento y aplicar una fuerza predeterminada. Pero eso nosotros no lo hacemos, no estamos programados para, cuando veas una botella, tienes que hacer exactamente esta fuerza, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay veces que nos encontramos con que lo que va a suceder no es lo que nos esperamos. Que esto, no he puesto el ejemplo, pero os lo explico, se llama la paradoja de la escala mecánica rota. No sé si os ha sucedido nunca. Aproximaros a una escalera mecánica, ¿sí? Estas automáticas, y ir a subir, y en el momento que pones el pie, te empiezas como a marear, ¿no? Y te da una sensación muy rara, hasta que te das cuenta que la escalera mecánica no funciona. ¿Os ha sucedido una vez? O a veces también sucede cuando estás en el metro o en un lugar o en un coche, estás sentado y te parece que te estás moviendo, ¿sí? Pero se está moviendo otra cosa. Y entonces, en el momento que te das cuenta, te da un ¡ah! Pero, ¿qué pasa, no? Tu cerebro pensaba que estaba pasando una cosa, había hecho una predicción de la inercia de tu cuerpo, ¿sí? Había hecho unos cálculos, y en el momento que se da cuenta que esto no es así, el modelo que habías creado interiormente, sin saberlo, porque ninguno de vosotros dice, voy a hacer un modelo interno sobre lo que voy a hacer. Lo hacéis automáticamente, por suerte. Si tuvierais que pensar todo lo que tenéis que hacer, pues os lo habríais muerto, ¿sí? Corazón, respira, ¿sí? Ahí, muévete. Pulmones, respirad mientras me voy a dormir. No, es automático. Pero en el día a día, en acciones motoras, sucede continuamente, y lo hacemos sin darnos cuenta. Bueno, esto es algo que, insisto, parece fácil, pero implementarlo en una máquina artificialmente, pues es realmente complicado. Cuestiones de las nociones del espacio, las nociones de la socialidad, incluso para el trabajo colectivo, que es una de las características de nuestra especie. Somos como somos porque compartimos toda la información, desde que nacimos hasta que hacemos cualquier acción de forma diaria. Incluso ahora, esto es un proceso social.
utilizando un lenguaje que compartimos y que nos permite expresar diversas ideas que están dentro de nuestras mentes y que luego las compartimos. La noción de intersubjetividad, por ejemplo, imaginaros robots que tuvieran que colaborar en entornos hostiles y tuvieran que compartir información, como hacemos los seres humanos, cómo diseñamos formas para saber si una idea es buena o no es buena. Lo siento, pobre mujer, aquí traduciendo. Pues la noción de atención, parece una tontería, pero ¿qué es la atención? ¿Cómo lo hacemos para estar pendientes de información? ¿Cómo sabemos que algo es nuevo? En estos momentos, ahora os voy a decir una cosa y en el momento que lo diga, concentraos en vuestro cuerpo y ya veréis que es cierto. Tenéis en vuestro cuerpo millones de sensores, donde hay más sensores en el cuerpo de presión, de temperatura, de dolor, nociceptores, es en la piel, donde hay más, en la sección externa del cuerpo. Desde un punto de vista evolutivo tiene sentido, porque es donde tienes más interacción con el medio ambiente. En estos momentos hay una parte de vuestro cuerpo que recibe continuas informaciones de sensaciones de presión. Vuestro culo. Pensad en vuestro culo, ahora existe. ¿Notáis la presión en las nalgas? ¿Sí o no? Pues sí. Si lo pensáis, pues sí. Y yo ahora si me concentro, ¿noto la presión en las plantas de los pies? Sí. ¿Era una información que era relevante para todo el rato? Y si vuestro cerebro estuviera recibiendo el input de presión en el culo, presión en el culo, presión en el culo, dirías, ¿y ahora qué hago, no? Con mi vida no puedo ni pensar nada más en la presión en el culo, que estoy sentado, ¿no? Parece una tontería, no. El cerebro que aprende a discernir qué inputs de información son correctos y cuáles no. Es como el sonido. Seguramente ahora, hasta ahora, solo estáis oyendo mi odiosa voz y la de la traductora que está traduciendo, ¿no? Pero si ahora, para un momento, notaréis un ruido que existe todo el rato, pero que yo lo estoy oyendo ahora. Pero no os fijaréis hasta que callemos y nos concentremos. Un sonido de ambiente. ¿Sí? ¿Lo notáis? Era una información que existía, pero no era relevante. ¿Sí? ¿Cómo hacer que un sistema multisensorial que está recibiendo en paralelo millones de unidades de información seleccione cuáles son correctas y cuáles no son correctas, cuáles son relevantes? ¿Sí? Y cómo hacer que esté atento a que ciertos eventos realmente se salgan de la media y sean relevantes para su interés. Volvemos otra vez a tener un problema sencillo que los seres humanos resolvemos automáticamente, pero cuando se tiene que implementar en una máquina es complicado. Por ejemplo, la noción de yo y de la propiocepción. No me quiero poner filosófico, aunque sea filósofo, pero gente de ingeniería lo ha planteado, incluso Luke Steele en un experimento que hizo recientemente, se planteaba, es que sería fantástico un robot supiera qué es él, por ejemplo, viendo un reflejo, o cuando estuviera operando, haciendo movimientos, reconociera esa parte como su propia parte, pero todavía hoy en día no tienen esta capacidad. Viendo su imagen, viendo que es él mismo, o ella misma, o ello, lo que queráis decir de este robot, que es algo que los seres humanos, vuelvo a insistir, hacemos de forma automática. Alguno de vosotros piensa, bueno, yo soy yo, bueno, esto en la adolescencia, ¿no? Y mis circunstancias, ¿no? Que diría Ortega Gasset. No, pero yo soy yo y como yo sé que existo, pues quiero hacer algo y lo pienso, ¿no? Yo pienso, voy a mover el brazo, o simplemente lo movéis. ¿Tenéis miedo de perder la conciencia del cuerpo? Que pensáis que no es posible. Es posible. Hay un autor que es un neurólogo que se llama Oliver Sacks, que tiene un libro que el título es uno clásico, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y hay un relato muy bonito, bueno, triste para la persona, pero bonito para nosotros, que trata sobre la propiocepción, cómo una paciente suya había perdido la capacidad de su propio cuerpo. Y decía, es que me siento extraña, yo no sé dónde estoy, es como si me hubiera levantado y tuviera un lecho de carne en el cual habito y no podía incluso ni moverlo, tuvo que reaprender a cómo mover su cuerpo. Incluso hay seres humanos que por cuestiones neuronales en un momento perciben que una parte de su cuerpo no es su cuerpo, incluso piden que se las corten. ¿Sí? Hay enfermedades diversas que producen esto. Es simplemente que el cerebro no está recibiendo correctamente la información y percibe algo como algo extraño cuando es algo propio.
que parece imposible, pero os podría suceder que vuestro cerebro dijera, pues este no eres tú, o esto no es lo que tú debes ser. Hay gente que incluso cuando le sucede desde que eran muy pequeños, pues tienen problemas de reasignación sexual, por ejemplo, ¿no? No dicen, qué bonito, nací como una mujer, pero quiero ser un hombre. Es divertidísimo, ¿no? No lo piensan, es su cerebro que le está diciendo, tú no estás en el cuerpo que te corresponde, ¿sí? Entonces se genera una serie de conflictos que cuestan mucho de solucionar. El tema de la empatía y la imitación, fundamental para los procesos de aprendizaje social y uno de los santos griales de la robótica aplicada. Es decir, todos en esta sala querríamos tener un robot que hiciera cosas que nos molestan, ¿no? Mira, haz esto, barre y enseñarle motoramente. Es algo que los seres humanos hacemos de forma muy fácil, simplemente mirándonos unos a los otros y copiando las acciones que hacen los otros, entendiendo cuál es el proceso mecánico para hacerlo. Pero aplicarlo esto en un robot, pues es todavía bastante complicado. La noción de significado, de intención, el lenguaje, las emociones, es todo un debate, si los robots tienen que tener emociones, o los sistemas inteligentes, si las deben tener o no. Mi respuesta es, si queremos que sean realmente inteligentes, sí. Si queremos que sean sistemas que produzcan de forma serial ciertos resultados, pues entonces no es necesario. Pero si queremos trascender la mera programación básica, será totalmente necesario. La noción de creatividad, autopoiesis, bueno, diversas cosas. Algunas cosas que os he explicado antes, pues por ejemplo la existencia de robots dinámicos, robots que están todo el rato moviéndose, como este. Luego, todo el tema de la robótica y la disciplina que se ha ocupado de las mentes de los robots, que es la inteligencia artificial, nos han puesto a prueba nuestra propia capacidad para entender el cerebro humano, la mente humana, e incluso lo que pensamos que es el pensamiento. En los años 60 se hicieron diversas predicciones bastante divertidas. Por ejemplo, Herb Simon, uno de los creadores de la inteligencia artificial, dijo que en 20 años un robot haría cualquier cosa que un ser humano podía hacer. El típico momento de marketing de los investigadores que quieren recaudar fondos para sus investigaciones, pero que no son correctos de ninguna manera. Incluso Marvin Minsky, a cabo de muy poco tiempo, dijo, en tan solo una generación podremos solucionar el problema de crear inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esto es una muestra pequeña de tonterías que dicen los investigadores que son bastante prepotentes en sus ámbitos de estudio, que se suman a otras realmente divertidas también del ámbito de la computación, como el director de IBM en el año 43, él dijo que él pensaba que en el mercado internacional, en el mercado mundial, tan solo había lugar para unos 5 ordenadores al año, no había lugar para nada más. Claro, no concebía la miniaturización, el cambio social, las conexiones por satélite. Claro, faltaban todos los contextos para que esto sucediera, pero bueno, esto lleva a gente a decir ciertas tonterías en todos los sentidos, tanto como decir, esto será fácil, vamos a hacer un robot que tenga emociones, o esto va a ser fácil, vamos a hacer esto. No es tan simple. Cuando la gente intenta hacer cosas es cuando se da cuenta que no es tan simple. O como Bill Gates en el 80, que dijo que 640K eran suficientes como memoria para cualquier usuario, ¿no? Y dices, ya, bueno, fantástico, ¿no? Por suerte esto queda grabado siempre, ¿no? Estas tonterías, y puedes ir a las hemerotecas y recuperarlo. Bueno, a nivel de prueba, os recuerdo lo que sucedió en el año 97, que IBM diseñó este ordenador que se llama Deep Blue, que, bueno, primero hizo una tanda de competiciones con Kasparov, ganó Kasparov, y en la segunda tanda Kasparov, en la sexta partida, cometió ciertos errores y al final lo que hizo es abandonar. Entonces fue la primera vez que una máquina de ajedrez ganaba a un ser humano, no un ser humano corriente, sino al mejor jugador de toda la historia del ajedrez hasta el momento. Lo que redundó en, se ha acabado la especie humana, nos han superado las máquinas, esto va a ser la hecatombe, que es algo bastante divertido, porque cuando habéis tomado el autobús o el metro y habéis venido hasta aquí, no habéis pensado, esto es mi anulación como ser humano, porque mis músculos no han conseguido traerme aquí y una máquina mucho más fuerte que yo. No lo pensáis, ¿no? Pero cuando hablamos de la inteligencia, parece que esto nos dé mucho más miedo. Al fin y al cabo, Deep Blue no
no habría sido capaz, desde un punto de vista inteligente, de decirle, mira, aquí tienes 100 pesos, ves a la tienda de abarrotes y cómprame una, y vuelve. Totalmente incapaz, no habría entendido nada, no sé. Ahora, para realizar a cabo una tarea muy especializada, ¿sí?, con unas condiciones muy concretas, entonces para eso sí que consiguió sobrevivir. Incluso así se discutió si realmente lo que desencadenó el error, pero ahora ya es irrelevante porque es mucho más potente que en el año 97, evidentemente, es si sucedió un error en la programación. Parece que en la primera partida de revancha que hubo, en la jugada 44, Deep Blue se colapsó un poco, no sabía qué hacer, se le estaba acabando el tiempo asignado para ese movimiento y entonces Deep Blue hizo un movimiento al azar, que ocasionó una pérdida bastante estúpida de una torre, lo que supuso un cambio no en la partida en sí, sino en Kasparov. Parece ser que Kasparov, su cerebro hizo, vale, esta máquina es tonta, ¿no? Y yo soy un superhumano y me la voy a comer con patatas. Y sí, que es lo que sucedió realmente. Al final, realmente, lo que parece que lo explica un poco, esto se ha trascendido hace muy poco, que Kasparov realmente se fue confiando con la máquina y la máquina, claro, no se cansa y iba haciendo cálculos, no sé si hacía 200 cálculos, 200 millones de cálculos de posición por segundo. ¿Sí? Incluso es irrelevante esto, porque hacer un cálculo de todas las posiciones posibles de todas las partidas de la partida que estás haciendo implicaría miles de millones de años, incluso con gran capacidad de computación. Y los seres humanos no lo hacemos, que es lo más increíble. Los seres humanos, incluso Kasparov, no computa todas las posiciones, memoriza muchas, estudia estrategias y a partir de aquí ya realiza heurísticas de, bueno, si esto pasa, salto a otro lugar y si entonces voy a probar cosas, voy a experimentar, ¿no? Esto llevó a Eduardo Kac a hacer una obra que encuentro preciosa que se llamó 36 en el 2004, teorizando sobre el nacimiento de la inteligencia artificial, lo ligo con la ingeniería genética, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Hace muy poco, hace 2 años, 1 año y medio, IBM diseñó otra máquina, bueno, tiene diversas Blue Gene para hacer investigación genómica y Watson para competir en un concurso que se llama Jeopardy, ¿de acuerdo? Un concurso de preguntas donde el que las responde todas acaba ganando una cantidad importante. Lo que hizo IBM es hacer una competición con los mejores jugadores de Jeopardy en Estados Unidos y hacer competir a Watson con ellos. Watson estaba aquí, bueno, Watson estaba en otro lugar, ¿de acuerdo? Y a tiempo real Watson tenía que recibir las preguntas, procesar la información y apretar el botón y responder, ¿de acuerdo? Ganó Watson, ¿sí? A los mejores jugadores de la historia de Jeopardy, el mejor era este, sin ningún tipo de problema. ¿Parece fácil? No os parece fácil. Si alguien tiene ganas de estudiar cómo hizo IBM todo el proyecto de investigación para conseguir esto, fue un trabajo titánico de diversos años con una inversión inmensa de dinero y inmensa de talento, ¿sí? Porque reconocimiento de voz muy preciso y luego lo más complicado del mundo, que es algo que hacemos los seres humanos, la semántica, entender cuál es la pregunta. Hay muchas posibles reinterpretaciones de la misma pregunta en función del contexto. Un pequeño matiz al final de una frase cambia totalmente el significado de la pregunta, aunque nos parezca que no, que solamente lo decimos todo de forma directa, no es así, ¿de acuerdo? Esto lo utilizó Luke Stills para realizar un proyecto de robótica muy bonito, que es que ha tenido mucho éxito, se llama Proper Naming Game, que lo que hace es poner a dos robots humanoides pequeñitos, son más baratos, y los ponen en un entorno limitado, donde hay pocos objetos. Entonces lo que sucede es que uno de los robots están programados para identificar uno de los objetos, entonces lo identifican, le dicen al otro, este objeto, el otro desde otra perspectiva diferente tiene que entender qué está apuntando. Cuando yo apunto aquí, aunque estéis sentados, ¿sí?, sois capaces de hacer el cálculo, que estoy apuntando esta zona de aquí, ¿sí? No necesitáis hacer así. Entendéis que estáis en otro ángulo y que yo debo estar haciendo, no decís, voy a hacer el cálculo angular de la posición, entonces hago la fórmula, y no, es algo intuitivo, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que hacen. Y luego hace otra cosa muy divertida, que es, uno de los robots dice la primera chorrada que le pasa por la cabeza, ¿no? Jamá, ¿sí? Entonces yo sí diría, jamá, y señalar aquí, claro, esto es un poco más complicado que ese contexto, ¿no? Entonces pensáis, ¿este qué le pasa, no? Ha tenido un ictus cerebral
es que viene de Barcelona y todos son así. El bigote está absorbiendo demasiada energía de su cerebro. ¿Qué está señalando? ¿No? El ordenador, el agua, esto, el otro. Es el blanco. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Pero incluso así estaría intentando. ¿Qué está diciendo? Entonces, lo que ha hecho, esto es mucho más simple, son las formas. Un robot se inventa una palabra realmente al azar y entonces el otro tiene que entender qué le está diciendo. Pero luego puede hacer una modificación de la palabra e ir cambiando. Entonces, lo que él hizo con diversos robots y en procesos iterativos muy secuenciales es ver si eran capaces de generar como gramáticas, ¿sí? de significados y ver cómo estos significados podían ir cambiando, que también sucede en nuestro contorno. Por ejemplo, hace poco, si no recuerdo mal, en el MIT hicieron un estudio estadístico revisando muchos datos existentes sobre la evolución de las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la palabra gay, ¿no? Como en los 50, pero esto es a nivel estadístico, insisto, no pusieron un filólogo a leer todo, hicieron cálculos y vieron que la palabra gay en los 50 quería decir alegre, que es lo que decir en la literatura clásica inglesa, y a medida que va pasando el tiempo va tomando connotaciones más homosexuales, ¿de acuerdo? Hasta que al final nadie dice gay en inglés prácticamente para decir alegre, ¿sí? O jovial, ¿no? Sino lo que quiere decir es esa persona es homosexual. Bueno, esto es un intento de ver si los robots independientemente, esto parece una tontería aquí, pero si mandamos 5 robots a investigar en los confines del universo, si tienen que enfrentarse a algo nuevo y tienen que decir, ¿y eso qué es? Tendrán que tener mecanismos para decir, ¿y eso qué es? Y yo no sé, pero ¿puede ser esto? Pues tal vez, ¿no? Como hacen los seres humanos. Que me parece una tontería, pero insisto, lo más fácil, lo más curioso de los seres humanos es lo más difícil de implementar. Ha sido más fácil hacer que un ordenador ganara al mejor jugador del mundo de ajedrez que no hacer un robot que puede entrar en esta sala a agarrar algo y volver a salir sin que nadie le diga nada, sin nunca haber visto la sala ni hacer nada. Esto llevó a otras aproximaciones como la idea de Swarm Intelligence, la inteligencia no coordinada, como por ejemplo las hormigas, que hacen muchas cosas sin que nadie diga, a ver un momento, hormiga 1, a la derecha, la 2, a la izquierda, ¿sí? Esta que suba, la otra que traiga, ¿sí? Todo el mundo hace cosas, hay una tarea, hay unos drives, unas direcciones, unas intenciones, y van sumando sus acciones para poderlo conseguir. Incluso a nivel de mente, la inteligencia artificial está consiguiendo hacer algo increíble, que es que llevar el conocimiento más allá de las propias mentes de los seres humanos. Por ejemplo, DARPA, otra vez DARPA, son los militares norteamericanos, están obsesionados con la robótica y la inteligencia artificial. Acaba de empezar un proyecto fantástico. Yo les escribí el año pasado, cuando empezaron. ¿Os interesan filósofos? Me dijeron, no. No, de verdad, a ver si tengo suerte y me fichan, ¿no? Aunque sea antibélico, pero no importa. Y tiene un proyecto, no sé, los escribí, que se llama Big Mechanisms, que lo que están intentando es diseñar un sistema de inteligencia artificial que pueda consultar sin que se introduzca en sus bases de datos de forma artificial, sino que lo pueda hacer él de forma automática, ir a toda la documentación que se ha generado sobre cáncer. Y a partir de aquí, leyendo todo y identificando las unidades conceptuales importantes, encontrar puntos de conexión en cosas que tal vez los seres humanos no podemos estar al día, porque salen 250 artículos al mes sobre el cáncer de aquí, cáncer de allá, especialistas en un área, en la otra. Nadie puede, ningún ser humano puede estar recopilando la información que los propios seres humanos están produciendo. Por tanto, hoy en día ya lo estamos haciendo. Delegar en máquinas lo que los cerebros humanos individualmente ni colectivamente, cuando lo intentamos, podemos hacer. Bueno, como horizonte de la humanidad, es decir, aquí tenéis un selfie del robot Curiosity que está en Marte. La primera cosa que ha hecho el ser humano, que ha salido del sistema solar y ya está en el espacio interestelar, es un robot, la sonda Viking 1, perdón, la Voyager 1, ¿de acuerdo?, que se lanzó al espacio en 1977 y hace 2 años salió del sistema solar. Es decir, estamos atrapados como especie en nuestro planeta. Y aunque consigamos salir al espacio, nuestros cuerpos no están diseñados para la ingravidez. Ya lo sabéis, los astronautas tienen muchísimos problemas y estancias largas para conseguir adaptar nuestro cuerpo, que fue diseñado
por evolución natural, para vivir en un entorno gravitatorio muy concreto, con unos inputs muy concretos de oxígeno, de luz. Cuando esto falla, nuestro cuerpo no funciona bien. Por eso, ¿qué vamos a hacer para explorar el universo? Enviar robots, que es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Desde las Voyager hasta los Spirit, el Spirit y el Curiosity, que se enviaron en 2003, tenían que funcionar 3 meses. El primero Spirit quedó, se clavó en una zanja a cabo de 5 años, me parece 4 años, luego que si la sacamos, que si no lo sacamos, no lo sacaron y al final dejó de funcionar, pero Curiosity todavía está funcionando. Iba haciendo fotos, iba haciendo... La NASA estaba tan evolucionada que incluso abrieron proyectos públicos y ¿qué hacemos con los robots, no? Porque todo lo que queríamos hacer ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Alguien tiene ideas o no? Porque están allí y están. Pensad que es el único planeta del universo que está habitado por robots, no por seres humanos. Seres humanos solo ¿sí? O hace poco el proyecto europeo de enviar el Philae con la misión Rosetta a un satélite que estaba en órbita y que entrara y para hacer tomas. Es decir, enviamos robots, nosotros no podemos. Bueno, esto me lo salta un poco porque lo que explica es esta complejidad. El nuevo paradigma de los Big Data, de la generación masiva de datos, hace que los seres humanos no podamos trabajar con ellos. Estamos diseñando herramientas artificiales que lo puedan hacer por nosotros. Y entonces incluso esto lleva a un cambio en el procesamiento de la causalidad, transformándolo en un pensamiento causal estadístico. Pero bueno, esto nos lleva a algunos problemas. Por ejemplo, es la generación de lo que se denomina cajas negras. Es decir, cuando esto delegamos en una máquina que puede procesar lo que ningún cerebro humano puede hacer, ni individualmente ni colectivamente, ¿cómo sabemos que lo que está sucediendo allí es correcto o no? O es una caja negra donde sabemos la información que entra, más o menos, y sabemos la salida, pero lo que pasa por el medio no lo podemos controlar. Pues ya estamos en esta situación, ya ha sucedido. Pensad que la disciplina más formal, más dura, más inteligente de nuestra especie son las ciencias formales, específicamente las matemáticas y la lógica. Pues incluso en matemáticas y en lógica ya se han realizado pruebas computacionales, por ejemplo, la demostración del teorema de los 4 colores, la conjetura de Kepler o la conjetura de Robbins, en las cuales máquinas programadas por seres humanos han conseguido demostrar ciertos teoremas, para los cuales no hay forma humana de poder hacer un seguimiento cognitivo. Es decir, no hay forma de decir paso 1, paso 2, paso 3, porque los pasos son 45 millones. Por tanto, no hay forma. Es decir, necesitaríamos equipos de 14.000 matemáticos durante diversas generaciones para ver si esta prueba realmente se ha demostrado o no. Lo que hacemos es una aproximación estadística. No sabemos si esto es correcto, pero a partir de diversos mecanismos podemos inferir que esto es correcto. Luego hay el tema de la creatividad. Cómo hacer sistemas que puedan ir más allá. Esto también vale para los seres humanos. ¿Cómo hacemos los seres humanos para permitir el cambio o conseguir que nuevos conocimientos se produzcan? Esto en robótica se ha intentado diversas veces, básicamente para robots que están en entornos independientes, específicamente los que están en exploración espacial, ¿sí? Que no puedes esperarte, no se puede esperar el robot 2 horas o 2 meses a que llegue el señal y ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué ha pasado esto? No, un momento, Tierra, decidme qué es lo que voy a hacer, ¿no? Tiene que reaccionar y tal vez tiene que improvisar, ¿sí? Esto se ha hecho, unos así primeros que se desarrollaron en Japón le llaman survivalino, de survival, ¿sí? Que lo que pretendía hacer es diseñar un sistema no solo de algoritmos de cálculo de su entorno, sino una herramienta que le permitiera improvisar y generar meta-algoritmos. ¿De acuerdo? Esto, insisto, es el mismo problema que tenemos los seres humanos. Si tenemos que seguir reglas para conseguir el éxito, tenemos que trascenderlas. Como todos los que estamos en esta sala. Quiero ser más buen pintor, quiero ser más buen arquitecto, quiero ser más buen filósofo. ¿Qué voy a hacer? ¿Simplemente seguir lo que me han dicho en la facultad o tengo que buscar nuevos caminos, nuevos mecanismos, nueva información, nueva forma de contar todo esto y ir más allá? Si quieres sobresalir, tienes que ser creativo. ¿Cómo se es creativo? Bueno, aquí está el quid de la cuestión. En cualquier caso, no está en simplemente seguir reglas preestablecidas, si no, nunca habría cambio. Tienes que lanzarte, pero al lanzarte te puedes estar equivocando. Y aquí está el componente de valoración emocional de los procesos, ¿no? Pero en cualquier caso,
Si miramos a ideas interesantes de gente inteligente como Einstein, él decía, los científicos son oportunistas epistémicos, toman lo que les va bien para justificar lo que creen de forma interesante. Luego hay el trabajo constante, como Picasso. Incluso un cantante de rap que me gusta mucho, que se llama Nach, tiene una canción en la cual él dice 1% de inspiración, 99% de trabajo duro, ¿sí? Que es lo que realmente afecta a nuestras vidas. Incluso hace poco el premio Nobel de Física del 2012 dijo que la mayor parte de investigaciones importantes proceden de sucesos azarosos. Tampoco es azar, porque sí, es azar en un contexto donde se generan unas dinámicas para que puedan suceder cosas, pero la capacidad del que está observando para darse cuenta que algo que ha sucedido es importante, que esto tampoco es moco de pavo, aquí es el entrenamiento. Bueno, eso se ha intentado mecanizar, hay diversas formas, es muy complicado, la verdad, realmente. Por ejemplo, toda la gente que hace computación evolutiva ya intentan esto, programas que evolucionen por sí mismos. La gente que se dedica a algoritmos genéticos lo que hacen es inspirarse en elementos biológicos como la mutación o la hibridación, ¿sí? Y lo que hacen es aplicar esto a algoritmos matemáticos aplicados a resolución de ciertos problemas y ver si las máquinas pueden evolucionar. Y pueden evolucionar, ¿de acuerdo? Pero no como lo hacemos nosotros todavía. Por lo tanto, ¿existe un método para la creatividad? Pues no. Nos gustaría mucho, ¿no? Porque de esta manera todos conseguiríamos sobresalir o ser mejores en lo nuestro, pero no hay nada que sea un mapa para esto. Pero incluso así forma parte de los intereses de muchos especialistas en computación, la creatividad. Normalmente lo más curioso hoy en día es que la gente que se dedica a creatividad computacional normalmente tiene mucho contacto con actividades artísticas, creatividad en pintura, creatividad y literatura o en poesía, generadores automáticos de textos, ¿de acuerdo? Y ya voy acabando, ¿eh? ¿Tengo minutos? Vale. Luego sucede otra cosa, esto es hacer filosofía ficción, pero tampoco parece tan descabellado, es el tema de la singularidad, ¿no? Es una cosa que se puede ver que en muy poco tiempo la capacidad de los artilugios que diseñamos los seres humanos para computar artificialmente y sus habilidades han aumentado de forma muy acelerada. Lo que ha llevado a diversos investigadores, esto ya en el siglo XIX, había gente como Samuel Butler, que escribió un libro que se llama Earworm, bastante divertido, es una utopía en la cual un ser humano se pierde y llega a un país donde han prohibido la tecnología porque se dieron cuenta que las máquinas han evolucionado en 200 años tanto como los seres humanos en los últimos 100.000 años. Y entonces, si se quieren proteger los seres humanos de las máquinas, lo que tienen que hacer es prohibirlas, ¿sí? Y volver algo así como a comunidades Amish, ¿no? Que es otra idea de mucha gente, ¿no? Prohibamos la tecnología porque nos aleja de la esencia humana. Pero dejando de lado este aspecto filosófico, lo que ha sucedido es que en muy poco tiempo máquinas muy potentes han sido superadas por máquinas mucho más sencillas. Incluso hoy en día, yo que sé, cuando la gente juega a la PS3, en los núcleos que hay en esa máquina, hay una potencia increíble, tan potente como algunos de los primeros superordenadores, o no de los primeros, sino de las segundas generaciones superordenadores, una sola consola de videojuegos. Incluso el año pasado se hizo el test de Turing en la Royal Society en Londres y ganó un chatbot que se llama Eugene Gossman, que lo había creado Vladimir Veselov, que lo vendieron como por fin una máquina ha superado el test de Turing, es decir, una máquina consiguió engañar a un ser humano hablando con él de manera que el ser humano se piense que esa máquina es una persona, ¿no? Que es lo que Turing predijo como una posible prueba para saber si las máquinas serían tan inteligentes como nosotros o no. Dejando de lado muchos problemas filosóficos implícitos, lo que sí que es cierto es que la progresión es tan grande que está llevando a muchos investigadores a decir, ¿y si el futuro continúa en estas líneas de progresión? Las máquinas en pocas décadas, tampoco vamos a hacer como Minsky y decir, o Simon y decir una tontería de estas, pero parece que si todo continúa igual y cada vez son más potentes, en poco tiempo tendremos simuladores que emulen la capacidad cerebral humana y en algo más, no mucho más, la capacidad cerebral de todos los seres humanos del planeta, de forma artificial. De manera, y esto se ha llamado la singularidad, el momento en que las máquinas serán inteligentes realmente, ¿no? Entonces esto planteaba problemas.
como ¿qué van a hacer las máquinas? Van a acabar con nosotros, nos asesinarán y todo esto, ¿no? Pero bueno, lo podemos discutir. Lo cierto es que, aunque no estemos en ese punto, y los avances en robótica ya están planteando muchas dudas y muchos conflictos. Por ejemplo, pruebas legales, ¿no? ¿Se pueden poner robots inteligentes en entornos humanos sin control? Y hay zonas de prueba específicas, incluso urbanas. Por ejemplo, en Tsukuba, en Japón, hay una zona urbana donde está permitido legalmente hacer pruebas con humanoides, ¿sí? Y con robots, con control, evidentemente, pero en entornos reales humanos, no en un laboratorio típico con unas flechas y con unos paneles donde el robot no va a hacer nada. Por ejemplo, ya se ha legislado sobre la ética para los robots. En Corea, Corea del Sur, el primer país del mundo que produjo un código ético, no una legislación genérica, sino un código ético para la existencia de robots. O en Japón también, la ISO 10218-2 contempla parcialmente cómo controlar la calidad robótica. Luego hay el tema de la responsabilidad de las acciones, ¿sí? Ya tenemos robots de combate como este, por ejemplo, aterriza y despega de un portaaviones muy complejo, ¿sí? Que pueden ser armados o no, son máquinas totalmente automatizadas que salen de su lugar, vuelan, planifican la acción, identifican el objetivo, lo exterminan y vuelven, ¿de acuerdo? ¿Es lícito o no es lícito? Bueno, esto ya existe, ¿eh? O sea, podéis plantear lo que queráis, esto ya se está haciendo, ¿sí? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, pues lo que estamos discutiendo. Si los robots son más inteligentes, las máquinas inteligentes son mucho más, ¿tendrán derechos? ¿Sí? Simplemente si alguien lo ha visto y le interesa el tema, la película de Robin Williams, Bicentennial Man, El hombre bicentenario, expone muy bien, muy sencillamente, pero realmente de forma precisa, lo que sucedería si un robot fuera adquiriendo más complejidad, ¿no? Como encontraría normal tener derechos, ¿no? Que es algo que los seres humanos nos ha costado admitir de los propios seres humanos, ¿sí? Cuando los españoles llegaron a América, se hizo un concilio para discutir si los nativos que encontraron eran humanos o no. Seguro lo recordáis, y Fray Luis de León dijo, no, son personas como nosotros, no los tenemos que exterminar. Pues bueno, no lo tenía muy claro, ¿eh? Eso son infieles y además son muy feos. Sí, nosotros somos mucho más bonitos y como somos mejores, pues los podemos utilizar como animales de carga, exterminarlos, hacer lo que sea posible, lo que sea interesante por nuestros intereses. Si los robots llegan a ser inteligentes, ¿tendrán derechos? ¿Tendrán opción a tener derechos o no? Si tienen conciencia y saben que existen y saben que... Esto no sucede todavía, evidentemente está muy lejos, pero plantearlo no está mal. El tema de los derechos, el tema de la implementación en cuerpos humanos, ahora voy a hablar, y luego el tema de la moral, ¿no? Incluso algunas cosas como, por ejemplo, la implementación de coches automatizados, robotizados, hoy en día no se ha aprobado todavía por cuestiones legales, pero no porque no sea posible. Luego hay el tema de la hibridación, de acuerdo, que es otro tema que saldrá también aquí. Simplemente deciros que ya existe el primer cyborg oficial en el mundo, hace tiempo. Es un chico inglés que vive, de padre inglés, madre catalana, como yo, vivía muy cerca de donde yo vivo ahora, y lo conozco personalmente, se llama Neil Harbison, y lo que tiene es un problema de visión, se llama acromatopsia, no percibe el color, y ve en blanco y negro sus ojos. Entonces lo que hizo es diseñarse, también es músico, un aparato, que es una cámara que lo que hace es transformar los colores en sonidos. Y él lo lleva integrado, ahora ya incluso lo lleva quirúrgicamente implementado dentro de la base del cerebro, aquí en el cráneo. Y entonces, como él dijo que era necesario para su vida, consiguió, y es la primera persona del mundo que lo ha conseguido, que el gobierno británico le hiciera pasaporte con su máquina, ¿sí? Y hoy en día se dedica a dar vueltas por todo el mundo explicando su vida y su proceso de información, ¿sí? Yo no percibo colores, pero con los sonidos puedo aumentar la información de mi entorno. Como hacerlo somos los seres humanos. Simplemente la única diferencia es que la mayor parte de nosotros compartimos la misma forma de generar información, pero hay gente, por ejemplo, que tiene un problema o una anomalía en su cerebro y percibe cosas que los demás no perciben. Por ejemplo, a Richard Feynman, el famoso físico, pues le sucedía esto, que cuando veía números, en los números veía colores, de manera que para él identificar ciertos patrones en ristras de números era mucho más fácil que para otro tipo de física.
de físico. Por ejemplo, Kevin Warwick fue el primer académico y persona que, desde un punto de vista científico, se implementó un chip en su cuerpo. Luego se implementó en su cuerpo un chip que le permitía mover un brazo externo, hasta que yo he hablado con él, he estado con él, incluso estuve en Reading, y lo invité una vez a Barcelona también. Era parte de su cuerpo, una extensión más. Igual que manejas el carro, y el carro es una extensión de ti, cuando ya lo sabes, cuando empiezas no, la marcha, los cambios, todo, pero cuando lleva un tiempo, es parte, sabes dónde está el cuerpo de tu coche. ¿Sí? Se han diseñado robots con metabolismo, es decir, que consumen elementos orgánicos para generar su electricidad, se generan exoesqueletos, se han generado prótesis externas, por ejemplo, que suman 2 dedos más. Esto los del seminario lo vais a ver con vídeos. ¿Sí? Y es muy interesante, es extender el cuerpo humano más allá. Y el cerebro realmente se adapta muy rápidamente. O incluso cosas muy raras. No sé si conocéis el experimento también de Kevin Warwick, que funciona con un neuroprocesador, que es un neurochip, que lo que tiene es una banda de chip clásico diseñada para poder poner cultivos de neuronas encima. ¿De acuerdo? Neuronas podrían ser humanas o podrían ser de rata. Él lo utilizó de rata, evidentemente, cuestiones éticas. Y lo que hizo es, este chip se tiene que mantener vivo, se tiene que alimentar, y luego cuando tiene sus deposiciones se tiene que limpiar cada día, ¿sí? Y este chip lo que hace es colocarlo en este robot. Y lo que consiguió hace pocos años es que un robot funcionara, ¿sí? Y aprendiera nuevas acciones, porque aprendió nuevas acciones a evitar objetos, utilizando como procesador neuronas animales. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un robot que funciona con neuronas animales. Ahora era un pequeño cultivo de neuronas, pero podrían ser 100 o podrían ser 500 millones. Es una cuestión solo de infraestructura, cómo implementar esto dentro de una máquina. Tenemos que hacerlo, hacer máquinas que sean biológicas o implementar elementos tecnológicos en nosotros. Bueno, tiene ventajas. Esto para la gente que tiene problemas de movilidad es fantástico. Esto nos lleva también a un punto, y ya estoy acabando, en el cual estamos ampliando totalmente la cantidad de elementos que forman parte de nuestro entorno, que son inteligentes o que aumentan nuestro propio cuerpo. Esto se ha hablado de inteligencia ambiente, pero esto está yendo mucho más allá. Hace poco he escrito un capítulo del libro, pero está todavía por publicar en Springer, que lo he titulado Ambient Stupidity, estupideza ambiente, ¿no? En la cual explico que es un problema que tengamos tantos sensores que controlen todo. No porque no sea bueno, sino porque externalizamos muchas partes de nuestros procesos en otros sensores. Por ejemplo, si tuviéramos una prótesis para hacer otras cosas, la prótesis, si funciona bien, no simplemente sigue nuestros impulsos nerviosos, puede tomar decisiones independientes. Hace poco se diseñó en una universidad americana una prótesis para un chico que le faltaba un brazo, que era músico, que era batería, y esta prótesis no solo le servía para poder utilizar una baqueta, sino que la prótesis llevaba una segunda baqueta, ¿sí?, que estaba controlada por un sistema artificial de inteligencia, que lo que hacía a tiempo real es reconocer los patrones que hacía él con la mano buena y con la mano artificial, y a esta baqueta de una de las manos le sumaba una segunda baqueta que procesaba patrones extra, que podía desarrollar nuevos patrones musicales. Por tanto, no sé si aquí alguien ha estudiado música, pero a mí me gustaría tener 10 dedos más, podría tocar más notas, podría tocar muchas más cosas. Un piano lo podría tocar con más extensiones, de forma coherente, ¿sí? La música que la hacemos como la hacemos, pero tenemos 10 dedos, ¿sí?, y unos pies, o un codo, si quieres tocar otras cosas, pero en principio se adapta a nuestros cuerpos. Yendo más allá de todo esto, pues bueno, implicará que nuestra percepción del cuerpo se va a diluir en un espacio totalmente invisible. ¿Es malo esto? Es bueno. Yo creo que sea malo, es diferente, de hecho es excitante para mí, y creo que va a prometer muchas cosas. Incluso ahora con una artista que había pertenecido a CENAC, que se llama Florence Gubrit, lo he pronunciado totalmente mal, lo siento si lo veo algún día en francés, pero estamos trabajando en una noción que se llama cuerpos hackeables, que ha trabajado más gente, pero como planteamiento artístico, ¿no? Como cuando nuestros cuerpos están implementados con otras tecnologías que son inteligentes, cómo podemos hackear el sistema y entrar dentro del cuerpo de otra persona. ¿De acuerdo? Que ahora para entrar en el cuerpo de otra persona, pues hay estrategias sexuales y luego agresivas, pero en principio hay pocas más.
Bueno, antes de que se suiciden, pues doy fin a la conclusión. Cosas de sentido común. Los robots, por tanto, ponen a prueba, disculpen, lo que sabemos sobre los seres humanos, tanto de los cuerpos como de las mentes. Luego lo que nos demuestran es que los propios seres humanos somos unas máquinas muy complejas desde un punto de vista biológico, somos como robots epigenéticos, que siempre nos estamos desarrollando, tenemos una plasticidad cerebral que nos permite incorporar nuevas herramientas, nuevos entornos, nuevas cosas. Luego otra idea interesante, nuestra aproximación a los robots es eminentemente cultural y responde a aspiraciones y a miedos que tenemos como culturas. Más allá, lo que tenemos que hacer es, si queremos realmente que estos robots sean más flexibles, más creativos, ¿sí?, seguramente al mismo tiempo serán más inestables, como los seres humanos. Los grandes creadores, ¿sí?, son gente rara, sean científicos o sean artistas. Es decir, cuando, no sé, Ramón y Cajal en sus memorias explica que una vez se pasó 23 horas mirando por un microscopio, alucinado, a ver, seamos honestos, está mal de la cabeza, no es normal. Una persona normal de su edad dice, pues me voy a tomar un café y voy a ver una película y mi mujer hace días que no la veo porque estoy siempre en el laboratorio y me quiero mucho a mis hijos, ¿no? 23 horas seguidas, ¿no? O cuando te dicen, este matemático se ha pasado 2 años, 10 horas al día investigando esta prueba. Y dices, fantástico, ¿no? Pero este no está bien de la cabeza tampoco, esto no es normal, ¿sí? O Phelps, ¿no? Cada día entrena 10 horas. Dices, esto tampoco es normal, es gente anormal, la gente normal no hace esto, ¿sí? No funciona bien. No, de verdad, no funcionan bien, no son gente normal y corriente. No quiero decir que no sean un buen ejemplo en cierta medida, pero la gente muy creativa es altamente inestable. Justamente por eso son creativos, ¿sí? Por tanto, si es como un toma y daca peligroso. ¿Hasta dónde quieres llevar la capacidad de cambio y de improvisación cuando esto también va a traer consecuencias negativas? También vamos a hacer un robot que sea neurótico, ¿sí? Tal vez es necesario para que sea capaz de hacer ciertas cosas con cierta capacidad creativa, ¿no? Entonces, lo que seguro que estamos viendo es que a medida que aumentamos la complejidad, seguramente devendrán seres conscientes y vivos, o alguna forma diferente de ser vivos, seguramente, con emociones seguramente diferentes y procesos cognitivos diferentes. Insisto, como los seres humanos, no todos los seres humanos pensamos siempre igual. A veces realizamos procesos inductivos, a veces inductivos, a veces abductivos, a veces simplemente decimos la primera chorrada que nos pasa por la cabeza, a veces improvisamos porque estamos eufóricos o estamos tristes o estamos, ¿sí? Y eso es como realmente funciona nuestra mente, como funcionamos los seres humanos, nos guste o no nos guste. Y finalmente la creatividad implica cambio y riesgos. Bueno, y la otra idea es esta idea de la hibridación, cómo lo biológico y lo artificial se está hibridizando, aunque no sea siempre desde un punto de vista físico, incluso mental. Nuestras mentes se hibridizan con mentes artificiales, simplemente a partir de la interacción simbólica. Bueno, simplemente y lo último ya para acabar, que los robots realmente yo creo que los necesitamos porque nuestras mentes están limitadas y nuestros cuerpos están muy condicionados por nuestra estructura fisiológica. O modificamos nuestros cuerpos y aumentamos nuestras mentes, o vamos a necesitar de los robots para ir un paso más allá en la evolución. ¿Es necesario o no es necesario? Esto va a depender de lo que como especie decidamos, pero en cualquier caso, seguramente para ir más allá en un paso en la evolución, de una forma rápida, ya no podemos confiar en mutaciones al azar que sucedan en los próximos 5 millones de años en los seres humanos, sino en formas rápidas de intervenir en este proceso de cambio. Bueno, muchas gracias por su paciencia, que he hablado mucho. Gobierno de México.